poner a grabar ahora sí, para que no salga en el video lo demás. A ver, chicos, bien, estamos grabando. Clase de Historia Universal del día de hoy. Penúltima clase, la monarquía española entre el siglo XVI y el siglo XVII. Próxima semana vamos a hablar de la monarquía francesa y del caso de Inglaterra y punto. Bien, hay que recordar, chicos, antes de avanzar, hay que recordar que en Europa hay 3 países, cuando hablamos de absolutismo, ya sabemos que es el absolutismo, que se creía que el rey tenía poder absoluto, o sea, que el rey, su voluntad era ley, nadie le cuestionaba, que el rey recibía su poder de Dios y que por eso el rey podía hacer y deshacer lo que él quisiera. Y hay 3 países importantes cuando hablamos de absolutismo: Inglaterra, España y Francia. El símbolo del absolutismo, Francia. Francia es el principal país donde se asentó el absolutismo. Francia. El caso de España, más o menos por ahí también va la cosa, aunque España siempre estuvo más atrasada, pero en España también se desarrolló el absolutismo. Inglaterra no. En Inglaterra intentaron volverla absolutista, duró unos años y luego la gente misma se rebeló, ¿no? Y en Inglaterra nunca cuajó, nunca se consolidó ese sistema absolutista, ¿no? En Inglaterra no querían tener un rey con poderes totales. Francia, España sí aceptaban eso, Inglaterra nunca lo aceptó. Así que recuerden eso para las prácticas. Bien, entonces vamos a hablar del caso español, el Imperio Español. España, chicos, llegó a ser una potencia mundial entre los siglos XV y XVI hasta el siglo XVII. Luego de ahí empezó una decadencia que hasta ahora pues no se ha recuperado. ¿Ya? Todo comienza cuando España, ya sabemos que es un país muy fragmentado, habían varios reinos en la península ibérica, que todo cambia cuando se casa la reina Isabel de Castilla con el rey Fernando de Aragón, más conocido como los Reyes Católicos. Y con los Reyes Católicos se dio la unificación de la península, ¿verdad? Se unificó toda la península y se derrotó a los árabes, ¿verdad? A ver, chicos, recuérdenme, ¿cuál fue la última ciudad de España en donde hubo árabes? La última ciudad de España que fue refugio de los árabes hasta que fueron derrotados por los Reyes Católicos. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de esa ciudad Granada. española? La ciudad, muy bien, Giancarlo, la ciudad de Granada, ¿no? La ciudad de Granada. Granada, el último bastión de los árabes, hasta que finalmente los Reyes Católicos conquistan Granada y con eso se completó la reconquista española. Con los Reyes Católicos comienza el absolutismo en España. Bien, entonces ya sabemos, cada reino mantuvo pues algunas cosas independientes, pero con el tiempo se fueron uniendo, ¿no? A ver, ¿cuál fue la política interior de los reyes católicos? ¿No? Primero, pacificar sus reinos, ¿no? Pacificar Castilla, pacificar Aragón, reforzar la autoridad del poder real, ¿no? Ellos buscaron reforzar los poderes, ¿no? Del rey. Ya se reforzaron órganos como el Consejo Real de Castilla, se crearon audiencias, por eso chicos, ustedes se acuerdan en el reinado del Perú que se creó la Real Audiencia. ¿De dónde viene eso? Viene de acá, de España, pues en España se había creado esa institución, las audiencias, que eran como congresos, ¿no? Tribunales altos de justicia. El ejército se modernizó y se hizo permanente. Una señal de un Estado moderno es tener un ejército permanente. En la Edad Media se contrataban mercenarios que peleaban por tu país. ¿Cuál era el problema? A ver, recuérdenme nuevamente. ¿Cuál era el problema de contratar mercenarios? Estás en guerra, no tienes soldados, agarras dinero y contratas soldados que vayan a pelear en nombre de tu país. Llamados mercenarios. ¿Cuál es el peligro o el riesgo con eso? A ver. No tienen lealtad. Cualquier que le pague más dinero del que tú le has pagado se puede cambiar del bando. Claro, pues, no pelean por ti, no son de tu país. Si les ofrecen más plata, se cambian de bando. Pueden traicionar. Ese es el problema con los mercenarios. Bien, espero que para la siguiente pregunta no sea solo Giancarlo. Parece que Giancarlo nomás está en la clase y los demás no están. Pero bueno, bien, por Giancarlo vas a tener buena nota, obviamente. Siempre estás ahí participando. Y si quieren ustedes también tener buena nota, chicos, por favor participen. A veces escucho a Giancarlo, a veces escucho a Mario, por ahí a John, a Dairon, pero no muchos. A Analí también la suelo escuchar, pero muy poquitos. Y los demás, chicos, por favor participen. Ya les voy a agradecer que participen. ¿Ya? En Castilla se nombraron corregidores. Este sistema tan corrupto que estuvo en el Perú de los corregidores fue creado en España. Por eso es que los corregidores que venían a Perú eran muy parecidos a los que estaban ya en España gobernando. Se fundó el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Igual el estilo medieval, para controlar o imponer la autoridad de la iglesia, ¿no? Listo, en la política exterior, primero España, chicos, en estos siglos, siglo XVI, siglo XVII, su principal enemigo fue Francia. ¿Ya? España y Francia no se llevaban, era como Perú y Chile, no se llevaban bien. Toda cosa que hacía España era siempre para
ser superior a Francia. Entonces, dentro de la política de los reyes católicos de España, buscaban aislar Francia, ¿no? Aislar Francia. Entonces, por eso es que España se terminó aliando con Inglaterra, se alió con Portugal, se alió con el Sacro Imperio Romano Germánico, todo para tener siempre bloqueada a Francia, ¿no? Una manera de perjudicar a Francia. También vamos con la expansión territorial. Ya sabemos que en 1492 se conquista Granada, el último reino árabe de la península ibérica, y con eso se completa la reconquista española. También los reyes católicos tomaron las Islas Canarias. Ya, las Islas Canarias son un grupo de islas que están frente a España, ¿no? Que son parte de España también, ¿ya? Las Islas Canarias. Ya luego les contaré pues, de dónde viene el nombre. También los españoles adquieren territorios en el norte de África, en Orán, en Argelia, adquieren algunos territorios. Para 1512 el reino de Navarra se incorporó a Castilla y España empezó a crecer más. Se mantuvo el imperio aragonés en el Mediterráneo y se amplió hasta la conquista de Nápoles. Ya se amplió hasta la conquista de Nápoles. Finalmente, ya sabemos que los reyes católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón, que salió con 3 carabelas y que terminó descubriendo América, ¿no? Los viajes de Colón. ¿Quién lo financió? Los reyes católicos. Bien, entonces, eso es con respecto a la política exterior, ¿no? Cómo España empezó a crecer, a expandirse. Bien, acá está. Sistema de alianza de los reyes católicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Aislar a Francia. Para eso, ¿qué hizo? Los reyes católicos establecieron alianzas estratégicas con otros reinos. ¿Para qué? Para mantener encerrada a Francia, ¿no? Ya sabemos que el principal enemigo de España en esos siglos era Francia. Bien, acá está el reinado de los reyes católicos. Se caracterizaban ¿por qué se llaman reyes católicos? Porque luchaban a favor de la Iglesia Católica, ¿no? Hicieron, pues, obligaban a los nobles a acatar su autoridad, crearon el Tribunal de Inquisición para imponer la fe católica en todos lados. Por ello, los judíos, como no quisieron convertirse al catolicismo, fueron expulsados de España, ¿no? Por no someterse, por no convertirse al catolicismo. Los reyes eran muy católicos. ¿Qué pasa, chicos, cuando mueren los reyes católicos? ¿Quiénes se quedan a cargo del reinado de España? Miren acá. A ver, escuchen, por favor, porque eso es un poquito complicado. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, tuvieron una hija llamada Juana, alias la Loca. Juana la Loca. Dicen que estaba loca, vaya a saber usted si será verdad o no, puede ser que simplemente sea una excusa, por ahí dicen, por ahí las malas lenguas cuentan. ¿Por qué, profesor? Juana se volvió loca porque su esposo dice que no la quería, que se iba con otras mujeres y que la dejaba encerrada y de eso ella se volvió loca, algo así. Pero claro, si te dejan encerrada en un castillo y no te dejan salir a ningún lado, ¿cómo no te vas a volver loco? ¿No? Bueno, la cuestión es que Juana la Loca es la hija de estos dos reyes, de los reyes católicos, y a Juana la obligan a casarse con Felipe el Hermoso, que era hijo de los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, los reyes de Alemania. Los reyes de Alemania, Maximiliano y María, tuvieron un hijo llamado Felipe el Hermoso. El príncipe de Alemania se casa con la princesa de España. Eso va a hacer que el hijo de los dos sea rey de 2 reinos, ¿o no? Va a ser rey, tiene derecho a la corona de España y a la corona de Alemania. Y por esa razón, chicos, es que tenemos que el hijo de los dos se llamó Carlos. ¿Pero Carlos qué? Si es Carlos de España, Carlos I. Pero si es Carlos de Alemania, porque tiene derecho al trono alemán, ¿o no? Es nieto de los reyes de Alemania. Pero en Alemania sería el 5º rey, por lo tanto sería Carlos I de España y Carlos V de Alemania. El tema de Carlos V es bien interesante, chicos. Hay mucha gente que se marea, se pierde, dice, uy, ¿por qué? Algunos piensan que son 2 personas distintas. Unos dicen Carlos I y Carlos V. No, es la misma persona. Es la misma persona, solo que tenía derecho a 2 tronos. Si era rey de España, era Carlos I, pero como también tenía derecho al trono de Alemania, era Carlos V, ¿no? Esto es por... los reyes de Europa eran así, se casaban entre ellos y eso hacía que sus hijos, sus nietos tengan derecho a varios tronos. ¿Ya? En el caso de Carlos tenía derecho a 2 tronos, al de España y al de Alemania. ¿Ya? Listo, ¿no? Y luego, bueno, el hijo de Carlos V será Felipe II, ¿no? Los reyes más importantes de España, chicos, cuando España era una potencia mundial, los reyes más importantes fueron Carlos V y Felipe II. ¿Quién creen que le dio permiso a Pizarro de conquistar el Perú? Carlos V. Carlos V firmó la capitulación de Toledo, ¿ya? Carlos V, él fue el que autorizó la conquista de América, ¿ya? Así que durante la época de Carlos V y Felipe II, España se convirtió en una gran potencia mundial gracias al oro y la plata de América, ¿no? En esos tiempos ocurrió la conquista, ¿no? Personajes destacados del Imperio Español. Atentos, ya vamos a terminar.
Aquí tenemos dos reyes, ya les mencioné. Carlos I o Carlos V, es la misma persona, y Felipe II. ¿Ya? Entonces, atentos. Si en la práctica te pongo Carlos V, no vas a decir profesor, pero usted en la clase habló de Carlos I y en la práctica viendo Carlos V. Es la misma persona, ¿ya? Por favor. Ya sabemos, también era conocido como Carlos V porque también era emperador de Alemania. Heredó un vastísimo, vasto significa extenso, enorme, gigantesco territorio. Todo el territorio de Carlos V, o sea, cuando Carlos V se vuelve rey, era rey de España, de América entera, casi toda América, de las Filipinas, de Austria, de Alemania, de parte de Italia, o sea, media Europa, más media América y más parte de Oceanía. O sea, de todo eso era rey Carlos I, Carlos V. Por esa razón, chicos, atentos, atentos. Carlos V solía decir una frase. ¿Saben qué frase solía decir Carlos V? En mis dominios nunca se pone el sol, o en mis dominios nunca se oculta el sol, porque él tenía territorios, o era dueño de territorios en las dos mitades del mundo. O sea, cuando anochecía en Europa, en América amanecía. Entonces, como él era dueño de América y de Europa, pues prácticamente en sus dominios nunca se ocultaba el sol. Él se vanagloriaba diciendo eso: en mis dominios nunca se oculta el sol. ¿Ya? Bueno, también dice, trató de unir en forma efectiva todos sus dominios, ¿no? Rivalizaba en poder con el rey de Francia, ¿no? O sea, el rey de Francia también tenía un poder similar y debió enfrentar el cisma de la Reforma, ¿no? Cuando Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica, ¿quién salió a defender a la Iglesia? El rey Carlos V, porque es bien católico, ¿no? Y el Carlos V trató de enfrentarse, ¿no?, a los protestantes de Lutero. Luego de la muerte de Carlos V, hereda el trono su hijo Felipe II, ¿ya? Felipe II, hijo de Carlos I, o de Carlos V, ¿no? Durante el tiempo de estos dos reyes se vivió el siglo de oro español. ¿Por qué se llama siglo de oro? Porque justo en esos tiempos España era una potencia, había mucho dinero, porque España se llevaba el oro y la plata de América, entonces pues se llama el siglo de oro, ¿ya? Felipe II tuvo, su imperio fue más grande que el de su padre todavía, porque se volvió rey de España, de Italia, de América, incluyó los Países Bajos, ¿no? También Portugal. Se casó con la reina de Portugal y al casarse con la reina de Portugal, incluyó Portugal y Brasil. Prácticamente toda Sudamérica era de Felipe II. Impresionante, ¿no? Su territorio era más grande que el de su padre, porque se incluyó Portugal y Brasil. Su principal interés fue fortalecer la unidad de sus dominios, por lo que personalmente se ocupó de su administración, creando un vasto aparato burocrático. ¿Cuál es el gran problema de Felipe II? El gran problema de Felipe II es que ya, Francia está derrotada, chicos. O sea, Francia ya no supone una amenaza. España es mucho más poderosa que Francia. Pero hay un país que todavía le hace la competencia a España, que es Inglaterra. Felipe II va a tratar de anexarse, de tomar el control de Inglaterra. ¿Cómo lo hizo? Primero se divorció de su esposa de Portugal y se quiso casar con la reina de Inglaterra, también para tener acceso a los territorios ingleses, ¿no? Que era Isabel. Pero Isabel, la famosa reina virgen, no quería saber nada de los hombres, no se casó con nadie, ¿ya? Entonces, como lo rechazó, como lo choteó a Felipe II decidió tomar venganza y conquistar Inglaterra por la fuerza, y usó todo el dinero que tenía en España, todo el oro y la plata, y mandó construir una flota de barcos, una armada de barcos enorme, muy poderosa, llamada la Armada Invencible. Con esa flota de barcos iba a destruir por completo Inglaterra. ¿Qué pasó con la Armada Invencible? La vencieron en el primer combate. Así que, chicos, tan invencible no eres, Armada. Dicen que tuvo mala suerte porque justo ese día hubo una tormenta que se tragó a varios barcos de la Armada Invencible y los demás fueron derrotados por los ingleses. Así que con la derrota de la Armada Invencible de Felipe II empieza la decadencia. ¿Por qué? Porque España ni conquistó Inglaterra, perdió su poder militar y se quedó endeudada por haberse gastado toda la plata en estos barcos que al final no sirvieron para nada. Así que con eso empieza la decadencia de España. Entonces estos fueron Carlos I y Felipe II. Después de Felipe II, los demás reyes, chicos, escúchenme por favor. Después de Felipe II, los demás reyes que vinieron eran cada uno más inútil que el otro. O sea, con el tiempo, los herederos de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, recibieron una España en crisis, una España con deudas, y los reyes ya les daba igual gobernar, de verdad. Es triste escuchar que ya los reyes se encerraban en su castillo y les daba absolutamente igual reinar en España porque España estaba en crisis, ya no les interesaba.
Y con el tiempo, atentos, ahí empieza obviamente la decadencia de España. España entra en una decadencia terrible, ¿no? Ya España deja de ser potencia mundial, es superada en todos lados, ¿no? Y los reyes de España, herederos de Felipe II, terminan haciendo, mira, tan poco interés tenían en reinar, en gobernar, que le entregaron el poder a sus amigos. O sea, los amigos de los reyes reinaban en realidad, no de facto. Ellos eran los que daban las órdenes y los reyes bien de la vida, felices en su castillo, comiendo, tomando licor y nada más. Ya ni se preocupaban en dar leyes, en gobernar. Para gobernar le entregaban el poder a sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos de los reyes? Duques, condes, gente importante que terminaban haciéndose cargo de las leyes y del gobierno español. A esos personajes se les llamó validos, ¿ya? Por eso es que al periodo que sigue después de Felipe II se le llama la era de los validos. ¿Quiénes eran los validos? Eran amigos, eran nobles de los reyes que finalmente terminaban haciéndose cargo del gobierno cuando a los reyes les dio altamente igual seguir reinando en España, ¿no? Por eso es que este periodo se le llama la era de la decadencia o la era de los validos de España. Bien, chicos, y con eso hemos terminado. Si estuvieron atentos, les he dado las respuestas de 3 preguntas de la práctica de hoy. Tienen para sacar 20.